Uno. Muy buenas tardes acá en Perú, muy buenas noches en Argentina. En esta ocasión me complace presentar la última sesión de este seminario sobre Escuela Austriaca de Economía. Mi nombre es Joel Rosales, soy un colaborador de la Asociación para la Educación Económica en los Andes. Y bueno, también, como ustedes saben, además de la asociación, está como coorganizador la Fundación Bases. Justamente quiero ceder la palabra a Franco López, quien es director de la Fundación Bases en Rosario. Bienvenido. Hola Joel, bueno, buenas tardes para los que estén en Perú, buenas noches para el resto de los que estamos acá en Argentina, buenas noches, doctor Krause. Primero y principal, bueno, reitero nuestros agradecimientos de Fundación Bases a la Asociación para la Educación Económica de los Andes y a la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco por poder ayudarnos a organizar este seminario, que bueno, esta es la cuarta y última clase del seminario, que viene siempre en consonancia con nuestras actividades respecto del Congreso Internacional de la Escuela Austríaca de Economía, que el año pasado fue, como siempre cuento, la primera vez que se pudo organizar afuera del país, afuera de Argentina. De hecho, se hizo en Viena, en Austria, donde se fundó, por así decirlo, la Escuela Austríaca de Economía. Y por otro lado, este año sería el año donde se tendría que repetir acá en la Argentina, pero bueno, por la situación de la pandemia que afecta tanto al mundo, pero especialmente también a la Argentina, nos encontramos todavía viendo si se va a modificar la fecha o cómo se va a poder realizar el Congreso, que este año sería en todo caso la primera vez que se hace fuera de la ciudad de Rosario y en la ciudad de Córdoba. Pero bueno, por la situación todavía eso no está completamente definido. El título de esta clase es Individualismo Metodológico y Valor Subjetivo. Está a cargo del doctor Martín Krause de Argentina. Él es, bueno, doctor en Administración de la Universidad Católica de La Plata. Se desempeña como académico asociado del Cato Institute y profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Tiene publicado varios libros, entre ellos El cuento de la economía, En defensa de los más necesitados, Proyectos por una sociedad abierta en conjunto con Alberto Venegas Lynch Hijo, y Democracia Directa en conjunto con Margarita Molteni. También cuenta con la participación en capítulos en varios libros y numerosos artículos y revistas académicas y periódicos de toda América. En 1998 resultó electo por concurso como profesor titular de Economía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y actualmente se ha desempeñado en los últimos años como rector en ESEADE y es profesor titular visitante de Proceso Económico y de Economía Austríaca 1 en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Bueno, sin extender más la introducción, le agradezco personalmente y en nombre también de Fundación Bases a Martín Krause, que es un viejo amigo de la casa, y lo dejo en manos de él. Bueno, muy bien, muchas gracias, Franco. Como tenemos un tiempo acotado, voy a ir acelerando, digamos, con los temas y esperando después las preguntas que vayan a plantear. En toda discusión económica nos encontramos siempre preguntándonos cuáles son las causas del fenómeno que queremos explicar. ¿Por qué? Te preguntas tales como, ¿por qué existe la pobreza? ¿O cómo es que la producción de bienes y servicios se acomoda mejor o peor a las necesidades de la gente? ¿O por qué suben los precios en vez de bajar? Hay muchas respuestas y lo que encontramos es que a veces esas respuestas son opuestas, son contrapuestas. ¿A qué se debe el problema entonces de esta ciencia? ¿O acaso ni siquiera es una ciencia? ¿Cómo puede ser que una disciplina científica existan todo tipo de teorías y no pueda determinarse si una de ellas es correcta? O sí se puede. ¿Por qué existen escuelas en economía? ¿Acaso existe hoy, por ejemplo, la escuela newtoniana de física, a diferencia de la de Galileo o la de Einstein? Por supuesto que hay distintas teorías en el ámbito de la física, pero parece ser que fueran para explicar fenómenos todavía no explicados. Y una vez que son explicados, una teoría reemplaza a otra porque los explica mejor. Pero la anterior no subsiste.
salvo como parte de la historia de la física, y en todo caso destacando el gran aporte que se ha hecho al avance de esa disciplina. Aún hoy hay gente que piensa que la Tierra es plana, pero la verdad son un grupo esotérico. En economía pareciera que aún hoy hay mercantilistas, por ejemplo, que una escuela que floreció allá por el siglo XVII y XVIII, o marxistas o keynesianos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el problema que nos enfrentamos es que el alto grado de complejidad que tiene esta disciplina, al igual que otras de las ciencias sociales, por supuesto, son en realidad más complicadas y menos exactas, porque analizan fenómenos que tienen enorme cantidad de variables. Yo puedo decir con seguridad, por ejemplo, que el 25 de febrero del año 2058, Júpiter va a estar en esta posición. Y sin embargo, yo no puedo decir qué van a hacer ustedes después de esta conferencia. Es decir, las personas tienen libre albedrío, tienen la capacidad de decidir, de tomar decisiones, y por lo tanto esto hace que las variables que están en juego sean enormes, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Acaso que no existen entonces leyes generales en la economía? Todo es específico, nada se puede generalizar en todo caso. Bueno, por supuesto que no. Las situaciones históricas obviamente son diferentes en un país respecto de otro, pero la pregunta en el fondo es, ¿no hay acaso alguna ley de tipo general que se pueda plantear en todo tiempo y en todo lugar? ¿Cómo podríamos hacer predicciones si cada caso que se va a plantear es distinto de otro? Menger, el fundador de la escuela austríaca y autor junto con Jevons y Walras de lo que llamamos teoría de la utilidad marginal, una de las más importantes revoluciones que ha habido en la teoría económica, sobre la cual vamos a hablar después, planteó sus discrepancias a estas que eran las posiciones historicistas de aquellos que creían que no había leyes generales y que todo dependía del análisis histórico o de la evolución histórica en un país u otro. Y planteó la existencia de esas leyes generales. De hecho, la teoría del valor subjetivo, de la utilidad marginal, es una de ellas, ¿no? Y el método que utilizamos en la economía es un método que está basado en la acción individual. Es decir, ¿qué es lo que estudiamos cuando estudiamos economía? Bueno, muchas veces la gente cree, por ejemplo, o a mí me preguntan, usted es profesor de economía, ¿a usted le gustan los números? Bueno, sí y no. A veces sí me interesan algunos números, pero en realidad yo vengo acá porque lo que me interesa es entender a la gente, entender cómo actuamos, cómo nos organizamos, cómo es que terminamos en definitiva cooperando y cómo resolvemos problemas que parecen tremendamente difíciles. Por ejemplo, hoy vamos a tomar, ¿qué podemos tomar? Vamos a tomar Cusco, ya que estamos. Hoy en Cusco, al mediodía, hizo falta que hubiera disponibles, yo diría, no sé cuántos, pero digamos, Cusco no es una ciudad tan grande, pero digamos que hizo falta que hubiera 10.000 almuerzos. Porque hay gente que fue a trabajar, que venía de su casa, que salía de la oficina, etc. 10.000 almuerzos. Ellos dieron 10.000 almuerzos con diversidad de preferencias, por supuesto. Algunos querían un guiso, otros querían carne, otros querían pasta, lo que sea.
Hoy hubo esos 10.000 almuerzos en la ciudad de Cusco. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es eso posible? Fíjese todo lo que había que hacer para que hubiera 10.000 almuerzos. Había que buscar que alguien se encargara de que hubiera suficientes tomates, lechugas, carne, arroz. ¿Quién coordinó todo eso de forma tal que las 10.000 personas que tuvieron que almorzar, no en sus casas, sino fuera de sus casas, en la ciudad de Cusco, hoy pudieron hacerlo? Bueno, la increíble respuesta de todo esto, tal vez, es que nadie en particular organizó eso. Sin embargo, los almuerzos estuvieron ahí. ¿Y qué es lo que explica esto? ¿Cómo se puede explicar que se hayan coordinado las personas que prepararon esos almuerzos con las que proveyeron los productos, los tomates, las lechugas, etcétera, a su vez a estos con los productores? ¿Cómo supieron estos que prepararon los almuerzos qué era lo que le iban a venir a pedir, qué era lo que la gente necesitaba? Ahí es donde aparece el fenómeno de la extraordinaria metáfora de lo que llamamos la mano invisible. Nadie en particular, no hubo un gran organizador de toda esta actividad, sino que lo que hubo atrás es una mano invisible guiando las acciones de cada una de las personas de forma tal de que dieran este resultado. Bueno, esto parece increíble y de hecho, fíjense que es tan difícil de comprender y de analizar. Mucha gente, por supuesto, no lo entiende, no entiende que haya tal cosa como un orden espontáneo de esa naturaleza. Sin embargo, lo hay. Cada persona no tiene que estar, nadie tiene que estar organizando 10.000 almuerzos. A lo sumo, el que tiene un pequeño restaurante organizará 50 almuerzos para el mediodía, tiene información, tiene cierta información, sabe más o menos el tipo de gente que viene, algunos son clientes regulares y entonces hasta ya sabe cuáles son sus preferencias, entonces se acomoda a eso ofreciendo una cierta cantidad de posibilidades y simplemente se ocupa de eso, de 50 personas. Para eso sabe qué cantidad de tomates tiene que comprar, qué cantidad de arroz, de lechuga, etc. Y todo eso es coordinado a través de esta metáfora famosa de Adam Smith de la mano invisible, en realidad, porque en realidad, fíjense ustedes, ni siquiera hay una mano, ¿cierto? No hay ninguna mano que esté ordenando tanto. Es el sistema de precios que va enviando señales, transmitiendo información y que genera incentivos para que cada una de las personas esté dispuesta a ofrecer una cierta cantidad de productos y opciones, y los otros, digamos, o la gente que necesita eso, tenga la posibilidad de elegir. Cada una de esas son acciones individuales, porque la verdad no hay ningún otro tipo de acción. A veces decimos, por ejemplo, o atribuimos acciones a entidades que en realidad son ficticias. Lo hacemos así por comodidad en el lenguaje. Ustedes escucharán, por ejemplo, que alguien diga, Perú exporta minerales. Entendemos qué es lo que quiere decir, pero la verdad es que eso no es suficiente, no es preciso. Porque ¿qué quiere decir? ¿Que todos los peruanos exportan minerales? A todos los que yo conozco, ninguno exporta minerales. Y la gran mayoría de los peruanos no tiene nada que ver con los minerales. Y entonces, ¿qué quiere decir esto de Perú? Bueno, sabemos lo que quiere decir. Es una estadística que está queriendo decir que de esta región de aquí, que es un país que llamamos Perú, salen, hay personas que produjeron en forma colaborativa, digamos, esos minerales y luego los venden a otras personas que estén en otros mercados. Digamos que esto fuera, no sé, en China o en Singapur.
Pero todo lo que hubo fueron contactos individuales, relaciones individuales, contratos individuales, que dieron como resultado la producción de minerales y su exportación a Singapur, y a eso le llamamos Perú exporta minerales. Pero pareciera como que estamos generando algo que tiene una vida propia y que toma las decisiones. Y acá lo que hay es siempre individuos, personas que toman decisiones, que cooperan entre sí para este tipo de actividades, por ejemplo, y a eso le llamamos, en términos generales, Perú exporta minerales. Y usamos mucho esto. Decimos también, ustedes escucharán a los periodistas, aumentó el consumo o aumentó la inversión. ¿Qué quiere decir aumentó el consumo? Bueno, quiere decir que cada una de las personas que somos consumidores, digamos, en su conjunto, consumimos más, pero en verdad lo que pasó es que algunos consumieron más, otros consumieron menos, otros consumieron igual, en fin, y el promedio de todo eso dio que, bueno, ahora hay un poquito más de lo que había antes, pero nunca debemos olvidar que la acción es una acción siempre individual. Entonces, nosotros lo que queremos entender es cómo actúan las personas, por qué actúan, cuando enfrentan en toda acción básicamente dos problemas fundamentales, en primer lugar, y un problema de incentivos en segundo lugar. Es decir, uno tiene que tener información acerca de las oportunidades que tiene por delante, de las alternativas que se le presentan, y uno además tiene que tener el incentivo para actuar y para aprovecharlas, aquellas que sean. Entonces, a esto nosotros le llamamos en nuestra disciplina individualismo metodológico. Esto significa que vamos a empezar estudiando las acciones individuales. Eso no quiere decir que luego agreguemos las distintas acciones y hablemos, porque yo también puedo hablar de ello, aumentó la producción o aumentó el consumo, o aumentaron los depósitos bancarios, etcétera. Obviamente que eso lo podemos hacer, pero siempre tenemos que estar atentos a que lo que hay en el fondo es individuos, personas. Por eso, desde el comienzo de la ciencia económica e incluso hoy, nos la pasamos discutiendo dentro de esta disciplina y más allá también, hasta la filosofía y otras ciencias sociales, acerca de qué somos. ¿Qué somos las personas? Esencialmente, por ejemplo, esencialmente altruistas o egoístas, cooperadores o depredadores. Eso es importante, sobre todo cuando vamos a analizar grupos en su conjunto. Queremos saber qué es lo que predomina. Está claro que va a haber variedad, que somos diferentes, pero ¿somos esencialmente cooperadores o somos depredadores? Fíjese que esto está desde el nacimiento de nuestra ciencia, porque Adam Smith escribió 2 libros. El primero se llamó Teoría de los Sentimientos Morales y comienza diciendo de que todos nosotros existe un sentimiento de simpatía hacia los demás que nos lleva a atender sus intereses, a preocuparnos por lo que les ocurre, etcétera, etcétera. Es decir, está queriendo decir como si fuéramos altruistas. Mientras que en el otro libro, La riqueza de las naciones, nos plantea esta famosa frase de que cada uno persigue su interés personal, o esa otra también muy conocida, y es guiado como por una mano invisible a contribuir al bienestar común, o esa otra también muy conocida es que no esperamos la carne del carnicero porque esté pensando en el bienestar de todos, sino que él simplemente persigue su interés personal y va a tener ahí la carne que nosotros necesitamos, no necesariamente porque esté pensando en nuestro bien, sino porque está pensando en el propio. Entonces, ¿qué somos? ¿Somos altruistas? ¿Somos egoístas? ¿Somos cooperadores? Bueno, esa es una discusión que hemos venido haciendo de los últimos 250 años y aún hoy es muy importante.
¿sí? Pero estamos entonces analizando específicamente cómo actuamos como personas, cómo actuamos individualmente. A partir de eso, a partir de esos análisis, entonces vamos a poder entender qué es lo que ocurre en el conjunto de la economía. ¿Cuándo es que aumentamos nuestra demanda o cuándo la reducimos? O sea, vamos desarrollando una cantidad de leyes generales. Por eso empezaba con este tema acerca de si existen leyes generales en la economía. Vamos a plantear cuestiones tales como, tan obvias y simples como, bueno, cuando el precio de un determinado producto aumenta, la cantidad demandada es menor; cuando el precio baja, la cantidad demandada es mayor, o al revés, cuando el precio es más alto, la cantidad ofrecida es mayor. En fin, todas esas leyes básicas de la demanda, de la oferta, de cómo se forma el precio, etcétera, todas que parten de estas deducciones básicas de que ante las circunstancias que nos encontramos vamos a buscar esencialmente aquella que entendemos que más nos favorezca. Y esa conducta la vamos a encontrar regularmente en todos los individuos, en todas las conductas y en todos los países, en todas las sociedades. Por esa razón decimos que son leyes generales de la economía. Lo que nos lleva a elegir entre una cosa u otra, a demandar o a preferir una cosa u otra, tiene que ver con lo que sean nuestras valoraciones. Ahora, acá se presenta entonces un tema que ha sido de fundamental importancia en el desarrollo de la ciencia económica y que está en la raíz y en el núcleo de lo que es la Escuela Austríaca de Economía. Y esto tiene que ver entonces con qué es lo que determina el valor de las cosas. Porque todos sabemos que en esta vida en sociedad colaboramos, nos vemos beneficiados con lo que llama la división del trabajo. Fíjese que en el libro de Smith, La riqueza de las naciones, el primer capítulo se llama La división del trabajo. Es decir, que cuando él empieza a explicar qué es lo que explica o cómo se entiende la generación de riqueza, el primer punto es la división del trabajo. Todos entendemos eso, ¿no es cierto? Si uno está solo en una isla como Robinson Crusoe, de pronto se vuelve en un pobre total, porque tiene que empezar a hacer todo, tiene que empezar a ocuparse de las cuestiones más básicas, del agua, dónde conseguir agua que se pueda beber, qué es lo que va a comer ese día, dónde va a dormir esa noche tranquilamente y que no sea atacado. Eso lo convierte en pobre porque tiene que empezar a ocuparse de necesidades básicas que hoy nosotros en sociedad las damos por hechas, ¿no es cierto? Las tenemos fácilmente a nuestro alcance. Pero él no, porque perdió los beneficios de la división del trabajo. Ahora supongamos que en una isla, en vez de estar Robinson Crusoe solo, caemos ahí nosotros 50 personas. Y ya que estoy yo acá dictando esta clase, ustedes me dicen, bueno, profesor, ¿por qué no organizamos más o menos la cosa? Y yo digo, bueno, hagamos que estos 10 vayan a buscar agua, estos 10 vayan a buscar comida, estos otros 10 vayan a buscar algo para mañana y estos otros vayan a buscar dónde podemos pasar la noche. ¿Qué quiere decir? Que dividimos la tarea y ahora podemos hacer 4 cosas a la vez en vez de hacer una por vez como hubiera tenido que hacer Robinson Crusoe. Entonces, bueno, cada grupo va, se ocupa de lo suyo y vuelve. Está claro que esa división del trabajo no tiene mayor sentido si luego no intercambiamos lo que cada uno buscó y obtuvo. Es decir, si los que buscaron agua se quedan con el agua y los que buscaron comida se quedan con la comida, ¿para qué nos sirvió la división del trabajo? Los frutos de la división del trabajo se hacen efectivos cuando intercambiamos.
Entonces uno le dan agua a otro por alimentos y otro por el lugar donde van a dormir y así sucesivamente. Entonces, la pregunta a realizarse ahí es, muy bien, esos intercambios, es claro, entendemos que se realizan, pero ¿en qué proporción se realizan? ¿Todo por unidad? ¿Da lo mismo cambiar un libro por un Mercedes-Benz, por un iPad, o por un celular o por un tomate? ¿Es igual? Bueno, está claro que no. Vemos que en la realidad eso no es así. Entonces, ¿qué es lo que explica por qué los bienes se intercambian en determinadas proporciones y no en otros? Es decir, en última instancia, lo que estamos planteando es qué es lo que explica por qué las cosas valen distinto y no igual. ¿Qué es lo que explica eso? Bueno, debo decir que desde los griegos, muchísimas cosas empezaron con los griegos, casi todo, pero desde los griegos estuvieron disputándose dos teorías principales, digamos, para explicar este fenómeno. Una que planteaba que el valor de las cosas depende de la cantidad de trabajo que cuesta producirlas, y otra que planteaba que el valor de las cosas depende de su utilidad. Debo decir que estas dos estuvieron discutiendo una con otras, a veces algunos autores favorecían unas, a veces algunos autores favorecían otras, durante larguísima cantidad de tiempo. Y era un debate que por siglos no se podía resolver. Había paradojas en todo sentido. Por ejemplo, la típica paradoja era la paradoja del agua y los diamantes. ¿Cómo puede ser que el agua, que es tan útil, de forma tal de que no podríamos vivir sin ella, tenga un escaso valor, mientras que el oro, que, bueno, cualquiera de nosotros puede vivir sin oro, tenga un valor tan alto? Y así seguían discutiendo eso, hasta que en el comienzo de nuestra disciplina, bueno, hubo varios autores, sobre todo escolásticos, de la Escuela de Salamanca, quienes estaban en los inicios de analizar estos temas, planteaban cuestiones relacionadas con la utilidad. Y la utilidad es claramente subjetiva, porque qué es útil para uno, a lo mejor no es lo mismo de qué es útil para otro. Entonces ya está incluyendo un cierto sentido de subjetividad. Pero la economía con Adam Smith volvió de pronto cuando se venía avanzando en este camino, volvió a una teoría, primero en el caso de Adam Smith, basada en los costos de producción, que el valor dependía de los costos de producción, y luego, unos años después, con otro clásico muy importante, David Ricardo, planteando que el valor provenía del trabajo, de la cantidad de trabajo. Bueno, para hacer breve este desarrollo de la teoría económica, ese planteo fue llevado luego a su conclusión o su derivación lógica por Marx. ¿Por qué? Bueno, porque Marx lo que se planteó esencialmente es lo siguiente. Bueno, si el valor de las cosas proviene de la cantidad de trabajo necesaria para producirlas, ¿de dónde proviene la ganancia del capitalista? Bueno, la ganancia del capitalista tiene que provenir del trabajo, porque eso es lo único que genera valor. Por lo tanto, la ganancia del capitalista es la plusvalía, es el valor del trabajo que el capitalista extrae o que roba del trabajador. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es expropiar a los expropiadores. Y de ahí se deriva la necesidad de la revolución, etcétera, etcétera, y todo lo demás.
quiere decir que todo el edificio marxista está basado en una teoría, que es esta teoría del valor trabajo, sobre la cual se monta todo lo demás. Sin embargo, esta teoría es una teoría errónea y no duró muy poco tiempo en caer, digamos, o en ser atacada al menos. Por supuesto que luego las teorías marxistas recién empezarían a ser aplicadas muchos años después. El primer caso, el de la Revolución Soviética en 1917. Marx escribe el primer tomo del Capital y lo publica en 1867, o sea que pasaron 50 años para que hubiera la primera revolución y luego pasaron 80 años más para que se cayera el muro de Berlín. Fíjense el impacto de las ideas como es retrasado en el tiempo, ¿no es cierto? Como influye en el tiempo, pero a bastante distancia. Pero lo cierto es que lo que había planteado Marx en el primer tomo del Capital se ve rápidamente refutado por tres autores que ya mencioné. En primer lugar, Karl Menger, el fundador de la escuela austríaca, Jevons y Walras. Jevons inglés y Walras suizo-francés. El primero William Stanley Jevons y el segundo Leon Walras, para tener los nombres completos. Bueno, ¿qué es lo que ellos esencialmente plantearon? Que la cantidad de trabajo no explica el valor de las cosas. En particular, otro autor muy importante de la escuela austríaca y compañero, digamos, de Menger, alumno, etcétera, seguidor, Eugen von Bauer, escribió bastante criticándolo a Marx, criticando y dando muchísimos casos y ejemplos de por qué la cantidad de trabajo no explica el valor de las cosas. Por ejemplo, no explica el valor de los recursos naturales. En Perú, tal vez, ya que estábamos hablando de los minerales, puede ser que en cualquier momento algún peruano o algún grupo de peruanos descubran, incluso a veces hasta por casualidad, un yacimiento, digamos ahora, de litio, que es tan importante para las baterías y eso. Y yo les puedo asegurar que a lo mejor el trabajo necesario la cantidad de trabajo necesaria para descubrir ese yacimiento de litio ha sido muy poco. Y sin embargo, en ese instante ya el litio ese tiene un valor altísimo, a punto tal de que habría gente dispuesta a pagar cientos de millones de dólares por esa propiedad. Entonces la pregunta es, ¿y cuál fue la cantidad de trabajo incorporada en eso? O de pronto, ¿cómo se compara, por ejemplo, dice von Bauer, el valor de un vino en un tonel en el año 5 y el mayor valor de ese mismo vino en ese tonel en el año 10, si nadie hizo nada en el medio? Digamos, el vino estuvo en el tonel, no se le agregó ninguna cantidad de trabajo adicional, y sin embargo su valor aumentó. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que un jugador como Messi, digamos, tenga un valor altísimo y cobre fortunas, trabajando más o menos la misma cantidad de horas que trabajan ustedes o que trabajo yo? Sin embargo, el valor del trabajo de uno es increíblemente diferente del valor del trabajo de otro. Para poner un ejemplo ahora adicional de esto, supongamos que yo me pongo a armar un auto en la puerta de mi casa. No es que vaya a hacerlo. Compro las piezas y me pongo a armar
un auto. Bueno, yo creo que puedo tardar 2 años, y al término de esos 2 años va a haber tal vez algo ahí en la puerta de mi casa que se parece a un auto, con lo que yo sé de mecánica, imaginen lo que podría ser eso, pero yo estuve 2 años ahí ocupado. Y de pronto pasa mi vecino y yo le digo a mi vecino, vecino, ¿qué tal? ¿Usted me ve hace 2 años acá que estoy trabajando? Sí, sí, claro, me dice, yo lo he visto. Bueno, le digo, ¿cuánto vale para usted este auto? Y el vecino probablemente me diga, no, mire, yo no lo quiero ofender, pero para mí no vale nada. ¿Pero cómo? Le digo yo, pero si yo le puse 2 años de trabajo, sí, perdón, pero para mí no vale nada. Y en esa respuesta de para mí no vale nada está la clave del tema, porque está diciendo que el valor es subjetivo. A lo mejor para mí eso que armé ahí, que parecía un auto, tiene un alto valor porque ya me encariñé con él, porque le dediqué mucho tiempo, obviamente, pero para los demás puede ser que no tenga ningún valor. Entonces, la primera lección, digamos, que plantea Menger es la utilidad, el valor es algo subjetivo, depende de cada uno de nosotros. Nosotros lo que tenemos es como una escala de valores, cosas que valoramos más, cosas que valoramos menos. Esas escalas de valores son diferentes en cada uno de nosotros, van cambiando con el tiempo, no es lo mismo las cosas que uno valora cuando es joven, de cuando ya tiene una familia o cuando es viejo. Incluso uno varía esas preferencias en el transcurso del día, no es lo mismo a la mañana cuando empiezo a tener hambre y tengo ganas de almorzar. Una vez que almorcé, la valoración sobre eso va para atrás y hay otras cosas que me importan más, y así estamos permanentemente modificando nuestras valoraciones en base a una escala subjetiva que cada uno tiene. Entonces esto nos permite entender el valor de las cosas, porque si no, pareciera ser que es una cuestión nada más que de agregarle trabajo y que con eso se genera valor. Y sin embargo yo puedo agregarle trabajo, como yo hice en el ejemplo que di con el auto, y a lo mejor no agrego ningún valor para los demás. El valor desde esa perspectiva parece que está dada, si uno toma como lo que ahora normalmente se llaman cadenas de valor, digamos, si uno toma la estructura de la producción de un determinado bien. Tomemos el caso, por ejemplo, de los cigarros, de los cigarrillos. ¿Cuál es el procedimiento ahí? Bueno, el procedimiento, según la perspectiva de una teoría objetiva de la cantidad de trabajo, sería que, bueno, primero hay alguien que siembra las semillas, es decir, trabajó en la siembra de las semillas, luego trabaja nuevamente en la cosecha, luego seca las hojas de tabaco, luego las muele, luego arma los cigarrillos, luego los lleva, los empaqueta y luego finalmente los lleva al lugar donde se venden. Y en todo eso fue agregándole valor porque le fue agregando trabajo y materiales en todo caso, ¿no? Esa sería la secuencia que, bueno, mucha gente entiende que es así. Pero fíjense lo que pasaría en una circunstancia como esta. ¿Qué pasa si el día de mañana la gente deja de fumar? Bueno, la verdad que si la gente deja de fumar, como perfectamente puede pasar, la semilla de tabaco y la planta de tabaco pierde todo su valor. Es decir, no se convierte, aquí le diríamos en un yuyo, una maleza, que no tiene, una planta inservible, inútil. ¿Por qué? Porque el valor se lo da la preferencia, la utilidad que obtiene el consumidor final.
es porque hay alguien que ve útil, a lo mejor muchos de nosotros pensemos que eso no es una utilidad, pero bueno, ahí está la subjetividad también. Es más, muchos de nosotros puede ser que pensemos que hasta es peligroso para la salud. Bueno, no importa, pero la utilidad para algunos le da valor y ese valor se transmite en toda esa cadena de producción hasta el valor de la planta o la semilla. Si esta utilidad no existiera, entonces el valor no se transmitiría y la planta no tendría valor. Hay otras cosas en todo ese proceso que obviamente podrían dedicarse a otros destinos, es decir, hay de pronto algunas máquinas para labrar la tierra que podrían utilizarse para otro tipo de cosecha. La mano de obra es absolutamente flexible, los que sembraban y cosechaban tabaco pueden pasar a sembrar y cosechar soja, ¿sí? O sea que en ese sentido eso es muy flexible, pero hay ciertas cosas que no, y esas perderían todo valor, como es si la planta de tabaco no tiene otro uso que no sea el de los cigarrillos, perdería su valor porque su valor se lo da la utilidad que reciben aquellos que entienden que fumar es algo, en fin, que les parece valioso. Entonces allí quedó claramente establecido, digamos, pero no solamente la cuestión de la utilidad, sino que a este cambio que se produjo ahí también lo llamamos una revolución marginalista, porque la teoría es la teoría de la utilidad marginal. Y lo que nos enseña, y esto es lo que resolvió el problema, porque había muchos antes que habían planteado el tema de la utilidad, pero no comprendían o no lograban hacer el vínculo entre la utilidad y la escasez. Porque en última instancia lo que determina el valor de las cosas es la combinación de estas dos cosas, la utilidad y la escasez. Y esto quiere decir que nosotros valoramos cada unidad de un bien o servicio que va a satisfacer alguna necesidad en general y no ciertas categorías generales, no el agua en general, no el tabaco en general, sino esta unidad de agua o esta unidad de tabaco que tengo a mi disposición ahora. Eso es lo que valoramos. Voy a poner otro ejemplo con eso. Y también de cómo cuando va reduciéndose la escasez, va cayendo también el valor de cada unidad. Por eso le llamamos utilidad marginal. Es la utilidad de la unidad que está en el margen. Entonces supongamos que yo voy con un camello en el medio del desierto y de mucho calor, sol, estoy muerto de sed. Y encuentro ahí un beduino que me ofrece jarras de agua. La primera jarra de agua que yo voy a querer recibir tiene para mí una altísima valoración. Va a satisfacer la necesidad más importante e imperiosa en ese momento, digamos que fuera la sed. Entonces, para mí esa tiene muchísimo valor y si tuviera que comprarla, estaría dispuesto a pagar muchísimo dinero por ella. Ahora, una segunda jarra de agua ya va a satisfacer una necesidad que necesariamente no es lo mismo que la primera, porque si no hubiera usado la jarra para esa otra cosa. La segunda va para una necesidad de menor importancia. Digamos que no es la segunda es para mojarme la cabeza porque tengo mucho calor. Bueno, muy bien, pero ya es una valoración menor. Una tercera jarra, sí, la valoraría para bañarme el resto. Una cuarta jarra, bueno, con una cuarta jarra, es verdad, lavaría la ropa que hace rato que no la puedo lavar. Una quinta jarra, con una quinta jarra llenaría de nuevo la cantimplora para poder tener agua. Una sexta le daría al camello, porque el camello también necesita. Una séptima ya no sé qué hacer. No tengo ninguna utilidad para una séptima. Es decir, la valoración ha ido cayendo a medida que se reducía la escasez, a medida que yo tenía más unidades.
algo opuesto ocurre al revés, con el que tiene las jarras. Si me da una, está sacrificando un uso. ¿Y cuál va a sacrificar? El menos valioso. Si sacrifica una segunda, ya sacrifica un uso un poco mayor y así sucesivamente. Esta ley de la utilidad marginal estableció entonces una teoría de las valoraciones subjetivas y le pegó un golpe mortal a la teoría del valor trabajo. A punto tal que las anécdotas cuentan, esto no hay evidencia de esto, pero las anécdotas cuentan, algunos dan una respuesta a esto de por qué Marx publicó su primer libro en 1867 y no publicó el tomo 2 y el tomo 3, que los publica Engels después de su muerte, mucho después. Algunos sostienen que fue porque pudo ver alguno de esos trabajos. El de Menger, porque era alemán como él, es de 1871. El de Jevons también es de esos mismos años, en inglés, y bueno, Marx estaba en Londres, así que podría haberlo leído. O el de Walras, que era francés, de 1873, también Marx leía francés, así que puede haber visto cualquiera de los tres. Bueno, el asunto es que no sabemos, pero lo cierto es que no publicó su tomo 2 y su tomo 3. Eso quedó ahí pendiente. Entonces se produce eso que llamamos la revolución marginalista, que establece entonces esta teoría del valor como sustento de toda la teoría económica. Luego tendría sus vaivenes, porque iría para adelante y para atrás. Algunos hoy sostienen, no, pero no es la utilidad solamente, los costos también, en la oferta. No, olvídense, en realidad es consistentemente, digamos, la teoría que consistentemente explica el valor de las cosas es la teoría subjetiva de la utilidad marginal. Bueno, esto tiene derivaciones y con esto voy a terminar para poder abrirnos a preguntas. Tiene muchas derivaciones, enormes derivaciones. En lo más práctico, porque a lo mejor a los que están allí participando tienen alguna preocupación sobre el tipo políticas públicas, etc. Fíjense que si las valoraciones son subjetivas, es muy difícil decir con esta política yo estoy generando beneficios para la población, por ejemplo, como dicen los políticos, o para la sociedad. Bueno, pero ¿a quién? Si las valoraciones son subjetivas, para algunos pueden ser beneficios, para otros pueden ser costos, para unos pueden ser beneficios más altos, para otros no. Lo cierto es que nosotros no sabemos cuál es la utilidad de la gente, solamente, porque eso está en sus cabezas, solamente los vemos actuar cuando revelan su preferencia en el mercado, comprando o dejando de comprar. Es decir, si yo veo a alguien que en este momento compra un helado de crema, entonces lo que puedo decir es, su valoración es que valora más el helado de crema que el dinero que entregó, porque si no, no lo haría. ¿Cuánto más? No lo sé, no lo puedo saber. Y valora más eso que haber gastado el dinero en otras cosas que podría haber gastado en este momento. Su valoración no la puedo ver, pero sí puedo ver cómo actúa, y ahí esa actuación demandando u ofreciendo es la que lleva entonces al establecimiento de los precios en la economía. Bueno, eso en base a como una introducción, digamos, al tema que de qué metodología, del individualismo metodológico y de la teoría del valor. Da para mucho más, pero acá paro yo para poder ver las preguntas de ustedes y por supuesto siempre van a quedar, esto es algo que hay que seguir estudiando mucho más, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Adelante entonces con si tenemos preguntas o qué. Estupendo, doctor Kraus. Muchas gracias por su intervención, muy ilustrativa. Voy a proceder a leer una selección de preguntas que hemos hecho con los miembros de la Asociación para la Educación Económica en los Andes. A ver, en primer lugar, son preguntas de los alumnos de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. La primera pregunta, doctor, es:
¿Es lo mismo el individualismo que el egoísmo? Paremos ahí y le Sí, contesto. Ok. sí. No, es decir, acá hay una cuestión de metodología. Lo que yo digo es que uno parte de analizar las acciones individuales. Eso es una cuestión de método científico. Luego, el individuo puede ser egoísta, puede ser altruista, etc. Acá lo que estaba diciendo es que uno lo que analiza es cómo actúa la persona, el individuo. O sea que son dos cosas distintas. Adelante. Estupendo. La siguiente pregunta es, según la escuela austríaca, ¿cuál es la diferencia entre trabajo y empleo? Trabajo es todo tipo de actividad que uno realiza utilizando medios para alcanzar un determinado fin. Si empleo es cuando es una relación contractual. Yo puedo trabajar y puedo trabajar por mi cuenta, ¿no es cierto? Entonces puedo cultivar, puedo producir, puedo ser un artesano, estoy trabajando. Empleo, yo dedicaría esa palabra a la relación contractual cuando alguien contrata el trabajo de otro, ¿no? Y a eso lo llamaría un empleo. ¿Okay? Estupendo. La tercera pregunta es, ¿cuál es el análisis de las elasticidades según la escuela austriaca? Bueno, el concepto de elasticidad es un concepto que lo que hace es analizar en qué medida una variable impacta en la otra, es decir, cuánto se modifica, por ejemplo, el precio en relación a un cambio en la cantidad. Y entonces puede haber, llamamos que hay más elasticidad cuando pequeños cambios en el precio generan grandes cambios en la cantidad, o al revés. En ese sentido, lo que ustedes ven en la facultad no es distinto de lo que los austríacos pensamos que es la elasticidad. O sea que ahí no hay mayores diferencias. Incluso yo mismo en las clases utilizo también gráficos de curvas de demanda y oferta, porque me parece que visualmente uno puede entender el proceso de formación de los precios y las posiciones de las curvas también, pero de nuevo, nunca hay que olvidar que detrás de esas curvas son personas, ¿no? Porque si no parece que las curvas tuvieran vida propia. Y lo que hay atrás es gente con valoraciones subjetivas que está en distintos puntos, digamos, de la curva, y son esas valoraciones subjetivas lo que hacen que sea más elástica o menos elástica. Estupendo. Una pregunta más de los chicos de la UNSAC es, ¿el individualismo es una posición epistemológica? Bueno, sí, porque es un método, es parte de la metodología de la ciencia. Lo que quiero decir con esto es que, lo que quise decir con eso es que nosotros queremos partir de analizar las acciones individuales, no partir de analizar las acciones agregadas, ¿no? Que primero tenemos que entender cómo actúan los individuos para luego poder hablar de cómo actúan los consumidores, no al revés. Estupendo, doctor. Ahora unas preguntas adicionales también de los que están siguiendo la transmisión. Primero, ¿cómo se podrá medir dicho beneficio global si las valoraciones son subjetivas e imposibles de comparar? Buenísima pregunta. Y la respuesta es que no se pueden. Por esa razón, en vez de perder tiempo tratando de medir eso o de evaluar eso, simplemente de lo que se trata es de crear las condiciones institucionales, diría, para que la gente pueda, cada uno de ellos, expresar sus propias preferencias que pueden llegar a ser distintas. Es decir,
por eso son importantes cuáles son las reglas de juego y en qué medida permiten a cada uno tratar de alcanzar aquellos objetivos o fines que subjetivamente valora. Pero sumar lo que yo valoro con lo que tú valoras, con lo que el otro valora, eso es algo imposible. Estupendo, doctor. Una más. ¿Cuál es el valor, cuál es el uso de la teoría del valor subjetivo para un economista? Bueno, es básico y fundamental porque va a entender de que todos los actores de la economía están actuando en base a sus valoraciones subjetivas. A partir de ahí, a partir de este análisis de las valoraciones subjetivas, yo puedo derivar, por ejemplo, cosa que hago con los alumnos en la clase, puedo derivar las curvas de demanda y oferta, las acciones que realizan los individuos y por qué afectan y cómo afectan los precios. Es decir, yo no veo, nadie ve las valoraciones. Lo que uno ve es, como digo, es la preferencia relevada cuando alguien compra o vende. Pero yo sé que las valoraciones son distintas. Una cosa es el valor y otra cosa es el precio. El precio, ya que son todos alumnos de economía, el precio es el punto donde se cruzan la curva de oferta y la curva de la demanda. Pero todos sabemos muy bien que las valoraciones subjetivas son las que están, por ejemplo, en la curva de la demanda. Por eso ustedes aprenden y hablamos de superávit del consumidor. ¿Qué quiere decir el superávit del consumidor? Quiere decir la diferencia entre su valoración subjetiva y el precio que va a pagar. ¿Sí? Pero la gente tiene valoraciones distintas, por eso la curva tiene esa forma, y hay unos que están muy arriba y otros que están muy abajo. Hay gente que ve un precio y dice, ¡ay, qué barato es esto! Lo voy a comprar, y es porque su valoración subjetiva es muy alta sobre eso. Y otro que ve el mismo producto y dice, ah, no, carísimo, ni loco me lo compro. Porque tienen valoraciones subjetivas diferentes. Estupendo, doctor. Hay una más, dice, ¿cómo se explica el individualismo metodológico en el equilibrio de Nash? Fíjate que estamos hablando ahora de teoría de los juegos, y los juegos están realizados en base a acciones y a valoraciones individuales. Si te pones a ver ya que no sé si todos los que estarán ahí saben o conocen de teoría de los juegos, pero si te pones a ver una matriz de un juego de tipo Dilema del Prisionero, tienes dos jugadores, ¿no es cierto? Así es como se plantean las matrices en teoría de los juegos. Quiere decir que tienes dos individuos. Ahí estás viendo el individualismo metodológico, porque tenés a dos personas, A y B, y A y B tienen distintas valoraciones. Lo que hay dentro de cada una de las casillas son sus valoraciones subjetivas. En la teoría de los juegos se le pone un número simplemente para entender el concepto, pero no porque eso se pueda medir y porque yo esté diciendo efectivamente cuál sería la unidad de medida de las valoraciones subjetivas. Algunos han dicho que útiles, okay, ¿cómo se llamaría eso? Bueno, no, hay dos individuos, por eso estoy analizando la acción individual, que tienen distintas valoraciones, y lo que hace la teoría de los juegos es analizar cómo interactúan esas valoraciones y si llegan a un resultado que en esa área se le llama equilibrio de Nash. Estupendo, doctor. Y una última pregunta de los seguidores es, ¿cuál es la diferencia entre individualismo metodológico y el individualismo ontológico? No, acá, esto ya les digo, esto es nada más que una cuestión de método. No es una cuestión de plantearnos filosóficamente la existencia del individuo, creo que eso ya es obvio, de que nosotros estamos hablando de que lo que queremos entender es cómo actuamos las personas en la vida real, y por lo tanto partimos de estudiar su conducta y cuáles son las consecuencias de la forma en la que actúan. Eso es
Eso es lo que es nuestra disciplina. La gente actúa. Si actúa de esta forma, ¿qué es lo que va a ocurrir? Eso es lo que terminamos en última instancia analizando. Estupendo, doctor. Una última sobre el contenido relacionado con la Escuela Austríaca es si hay espacio dentro de la Escuela Austríaca de Economía para el análisis de la Big Data. Seguramente, esto es algo muy novedoso, pero fíjate que el Big Data lo que hace, de nuevo, ¿qué es el Big Data? Es tratar de recolectar enorme cantidad de información sobre acciones individuales. En última instancia, los datos del Big Data son acciones individuales. Es qué es lo que hiciste cuando entraste a una página, si hiciste clic acá o si hiciste clic allá, o si te gustó un pantalón o si te buscó un par de zapatos, en fin, todos son actos individuales. Big Data es nada más que una tecnología que busca acumularlos a todos masivamente para tener algo de información así muy, muy, muy general. Estupendo, doctor. Esas serían todas las preguntas que han formulado. Yo no quisiera desaprovechar la oportunidad y pedirle su opinión sobre un poco lo que está viviendo el país hermano de Argentina, ¿no? En cuanto a la crisis económica. ¿Qué expectativas usted ve en el corto, mediano plazo, de repente, para su país? Bueno, nada buenas, ¿qué querés que te diga? Cuando la economía es un desorden, cuando tienes un Estado sobredimensionado que no se puede pagar, Argentina tiene 140 impuestos que matan a la actividad productiva, tiene déficit fiscal, está prácticamente en default de la deuda externa, financia más de la mitad de su gasto público con emisión monetaria. Todo eso, la teoría económica, ya que estamos hablando acá, no estuvimos hablando de esta parte de la teoría económica, predice, no te puedo predecir un resultado. En la teoría económica no podemos predecir un resultado. ¿Dónde va a estar Saturno en tal día? Podemos predecir una tendencia. La tendencia es horrible y va a llevar a una crisis en la medida que no se haga nada al respecto antes. Muchas gracias, doctor. Solamente para comentarle que tenemos más de 200 conectados en la transmisión y nada, está siendo un éxito como último día del seminario. Quiero ahora darle la palabra nuevamente a Franco López, el director de la Fundación Bases para Rosario, para que nos dé unas reflexiones finales. Bueno, y mientras tanto, debo decirles además que siento una gran envidia por sobre todo los que están en Cusco, que es una ciudad tan extraordinaria, que ojalá se acabe todo esto y alguna vez tenga la oportunidad de poder ir a dar unas vueltas por ahí por la plaza nuevamente. Por supuesto, doctor, será más que bienvenido. Adelante, Franco. Bueno, Joel, muchas gracias. Creo que fue una clase muy, muy clara y creo que ha dejado extremadamente sentadas lo que son las bases del pensamiento de la Escuela Austríaca de Economía. Creo que hay una serie de conceptos que el doctor ha destacado que tienen que ver básicamente con la importancia del pensamiento de lo que tiene que ver con la visión marginal de la economía y al mismo tiempo lo que tiene que ver con la visión subjetiva del valor. Creo que son aportes que son fundantes al resto de la teoría. Cuando uno los escucha a veces hasta parecen obvios y parecen cosas de perogrullo en algún aspecto, pero lamentablemente, bueno, como el profesor explicó al principio, hay toda una serie de teorías extremadamente importantes que están basadas en presupuestos falsos y no en este tipo de basamento que le da sustento a la Escuela Austríaca de Economía y que en el fondo también permiten relacionar mucho después teorías sobre procesos mucho más complejos con cuestiones mucho más cotidianas y que tienen que ver con el sentido común y con cómo uno puede fácilmente entender lo que son las bases de la economía. Así que creo que ha sido una clase magistral en ese sentido y bueno, le agradezco nuevamente al doctor Krause por su participación y nuevamente también, Joel, a todos ustedes por colaborar en la organización del seminario. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer haber estado con ustedes y me alegro que
Sí, bueno, que lo doctor hayan Kraus, pasado bien. quisiera Sí. también darle la palabra a Vladimir Luna, que es miembro del Consejo Directivo de la Asociación para la Educación Económica en los Andes. Él sí está en Cusco, yo en cambio estoy por acá en Lima colaborando un poco con la iniciativa. Ah, ok. Así que, Vladimir, te cedo la palabra. Hola a todos, profesor Krause, muchas gracias por donar su tiempo y compartir su conocimiento. Desde aquí, desde Cusco, lo admiramos, hemos seguido sus conferencias gracias a YouTube. Y quiero también comentarles a todas las personas que nos han acompañado en el desarrollo de este evento a lo largo de estas 4 fechas, que este evento académico inicialmente había sido pensado como un evento regional para los Andes del Perú. Es la primera vez que se hace un evento académico sobre la Escuela de Economía Austriaca. Pero tal fue el éxito de que este evento académico trascendió fronteras peruanas y no solamente trascendió el Ande, pues hemos tenido participación desde personas o ciudadanos que están en Tierra del Fuego hasta Colombia y Guatemala, pasando por Venezuela, Colombia y Ecuador. Muchas gracias a todos ellos. Y este evento yo quiero agradecer a los organizadores, a la Fundación Internacional Bases, a Federico, muchas gracias por su apoyo, a la Facultad de Economía de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, al profesor Vargas, al profesor Carlos Dávila, que sin su empuje no hubiera sido posible este gran evento. Dentro de las estadísticas que tenemos desde que hemos llegado a un alcance de más de 50.000 personas. Eso equivale a llenar el Estadio Nacional de Perú. Entonces, estamos muy satisfechos. Muchas gracias de verdad por su apoyo. Agradecer de todas maneras a los expositores, a la profesora Blanco, nuevamente al profesor Carlos Dávila, al profesor Arturo Dam, a usted y a todas las personas que nos han seguido durante este seminario. En los próximos días les está llegando por correo electrónico sus certificados y también anunciarles de que el próximo semestre vamos a tener novedades para todos los que nos siguen. Muchas gracias, estamos muy satisfechos y hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto, adiós. Hasta luego. Muchas gracias a todos.